Bien, y vamos a analizar el último de los criterios. Decíamos nosotras, aquella que la va a clasificar de acuerdo al nacimiento en una constitución otorgada, impuesta o pactada. Eh, Se van a percatar ustedes que para efecto de establecer este criterio de clasificación se toman aspectos que desde luego no todos van a estar adecuados a nuestro sistema jurídico, por supuesto que no, puesto que algunas de ellas hablan de monarquías y demás, ¿no? Nosotros no tenemos monarquía, ¿están de acuerdo? Entonces, estamos hablando de criterios de clasificación en general, de la clasificación de las constituciones. Y si nosotros estamos hablando de ese criterio que nos marca el programa, pues se tiene que abarcar estos. Aunque al final les voy a compartir otro criterio de clasificación según un personaje, ¿no? Importante. Carl Lowenstein, ¿no? Lowenstein hace una clasificación en donde retoma esos puntos, ¿no?, que les estoy comentando. Pero bueno, primero terminamos en lo que estábamos. Y las constituciones otorgadas. Generalmente aquí se dan en monarquías, ¿no? Y tendríamos que analizar efectivamente en qué monarquía sí se le otorga la constitución al pueblo, porque esas constituciones otorgadas se indica que se le van a otorgar al pueblo por la concesión del titular del poder soberano, y que en ese caso, pues el titular de un poder soberano, en ese supuesto, sería un monarca, ¿no? Y entonces se dice, sí, un ejemplo, el caso de la Carta Constitucional, ¿no?, que se le otorgó al pueblo a través de Luis XVIII, ¿no? Hace mucho tiempo, 1814. Entonces, es un caso tal vez muy esporádico, ¿no? Y ya de un tiempo atrás, ¿verdad? Mucho tiempo atrás. El otro punto es el que ya habíamos indicado nosotros, las constituciones impuestas. Por supuesto, a diferencia de las constituciones otorgadas, que ya habíamos comentado cuál era el caso específico, aquí es el pueblo quien las va a imponer al titular del poder soberano. ¿Ok? Entonces, vean, en las anteriores, en la otorgada, es el soberano quien le va a otorgar la constitución al pueblo. ¿Ok? Bueno, algo muy, pues poco común, ¿verdad? Y en la anterior es el pueblo el que le va a otorgar la constitución, es decir, en las impuestas. Bien, entonces, un ejemplo, la constitución de Cádiz de 1812. Qué importante es, porque esta constitución reconoció a Fernando VII, ¿verdad?, como rey, ¿no? Entonces, recordemos el tiempo en el que se va a promulgar esta constitución de Cádiz, cuando Fernando VII precisamente era prisionero de Napoleón Bonaparte. Entonces, le van a reconocer ya el poder hasta 1820, ¿ok? Y entonces este es el ejemplo. Y la otra constitución, ¿sí?, que es un poquito más tal vez adecuada a nosotros, por supuesto, van a ser las pactadas. Entonces, son las más comunes en nuestro territorio, en Latinoamérica y en gran parte del mundo, porque van a ser producto de una lucha social, donde se van a aportar ideas, principios que van a moldear a una constitución, claro, a favor de la sociedad, como es el caso de nuestras constituciones, que han sido producto, ¿sí?, de tiempos complejos, difíciles, en donde México ha estado viviendo, ¿no?, en la búsqueda de su identidad como nación. Entonces, tenemos nosotros ese ejemplo, ¿no?, la Constitución mexicana y por supuesto la mayoría de las constituciones en el mundo.
como les decía al inicio, sí se tiene que señalar que si nosotros analizamos algunas de las constituciones de un país, el que ustedes quieran en específico, ¿verdad? Esas constituciones van a tener características, ¿verdad? De algunas de las que ya se mencionaron, ¿ok? Entonces, esos son los criterios que se manejan y que desde luego es adecuarlo a lo que nos pide nuestro programa, ¿ok? Pero tenemos otro criterio de clasificación que ya les había comentado hace un momento y es el que nos proporciona este personaje, Lowenstein. Él va a proponer una idea de clasificación ontológica, obviamente de las constituciones, y él va a plasmar en relación a este aspecto que algunos de esos criterios, algunas de esas constituciones que él clasifica, tienen mucho que ver con lo que ya vimos, ¿no? Según este personaje, las constituciones se van a clasificar, vean, ligera diferencia. Constituciones populares, ¿no? Primer criterio, que van a ser aquellas que surgen de la voluntad popular, obviamente a través de procesos constituyentes democráticos, ¿ok? Interesante porque él asume este criterio. No nos marcaba esto el programa, pero es conveniente, puesto que ya terminamos con lo que teníamos que ver del programa, podemos incorporarlo. Porque los demás criterios sí son iguales, ¿no? Y entonces también él, dentro de su clasificación, habla de constituciones otorgadas, ¿ok? Entonces, muy interesante, porque él nos indica que van a ser aquellas que son impuestas por un poder constituyente externo, ¿ok? Como un monarca o un gobierno extranjero. Entonces, ya nos da otro criterio en relación a lo que son las constituciones otorgadas. Según él, así son las constituciones otorgadas. Después, él nos habla, a su vez, de constituciones nominalistas, que van a ser aquellas que se van a limitar a establecer la organización del Estado y la distribución de competencias entre los distintos poderes. Vean ustedes, nominalistas. Muy interesante, ¿verdad? Este otro criterio de clasificación. Normativas, que van a ser aquellas que además de todo lo anterior, van a establecer los derechos y las garantías fundamentales de los ciudadanos. ¿Okay? Efectivas, que van a ser aquellas que además de todo lo anterior, se van a cumplir en la práctica y que van a ser respetadas por los poderes públicos. ¿Ok? Entonces, interesante, ¿no? Como algunos de los aspectos, él los recupera, ¿sí? Pues si lo analizamos, son pocos, ¿verdad? Son nada más, creo que 2 constituciones las que él retoma de lo que ya habíamos visto, y todas las demás, él las señala, ¿no? Como una clasificación de acuerdo a su criterio. Entonces, eso es para efecto de establecer criterios de clasificación de las constituciones. Con esto agotaríamos el tema que nos compete hoy, ¿no? Y entonces, decíamos, nuestra constitución será rígida o será flexible. Pues atendiendo a la cuestión del que procede de las reformas y los cambios, modificaciones y demás de un proceso legislativo, entonces tendría que ser flexible. ¿Están de acuerdo? Porque es derivada de un proceso legislativo, independientemente de quienes participan en el proceso legislativo, ¿verdad? Pero de acuerdo a ello, nuestra Constitución tendrá que ser, la pregunta que les hacía hace un momento, flexible, ¿verdad? Ok, bueno, pues entonces ya nada más me resta especificarles otro aspecto, ¿no? Otros aspectos, pero ya,
Ya terminamos con el contenido que nos correspondía analizar en esta sesión. Ya para la siguiente, obviamente sesión, las 7, les voy a compartir lo relativo a diferentes conceptos relacionados con la Constitución, ¿ok? Diferentes criterios de autores varios, ¿no? Entonces, yo espero que para el siguiente, o para la siguiente clase, ya terminamos con esta unidad, ¿no? Con la unidad 2, para empezar en la semana 8, con la unidad 3. Son 4 unidades las que tenemos en Derecho Constitucional, ¿ok? Entonces, vamos bien. Vamos bien. Entonces, ahora lo que les quiero comentar es esto. Estén al pendiente porque la siguiente sesión les voy a dar instrucciones relacionadas al examen, ¿ok? Recuerden, vamos a aplicar examen. Entonces, es muy importante que estudien. En este momento les voy a compartir a ustedes los apuntes complementarios porque su examen obviamente abarcaría hasta lo que veamos la siguiente sesión. Entonces, es muy importante que lo tomen en cuenta. No va a ser tan fácil como cuando me entregaban el trabajo y con ese trabajo se les evaluaba. Y entonces con ese trabajo, de acuerdo a lo que sacaban, si cumplían con todos los requisitos, ya se les daba una calificación. En esta ocasión no. En esta ocasión dependerán ustedes de ese examen. Por eso les hice hincapié en la clase anterior que me entreguen en tiempo y en forma sus trabajos, para que no vayan a ver mermada su calificación de una manera peligrosa, que en esta ocasión sí los pueda llevar a extra por no haber reunido los puntos que se requieren para acreditar la materia. Porque qué diferente es el hecho de ser evaluado con un trabajo de investigación a ser evaluado con un examen en el que yo nada más incorporo la clave y la plataforma Classroom es la que les va a calificar, ¿ok? No voy a calificarles yo nada más voy a poner cuáles son las respuestas y la plataforma es la que les va a calificar. Entonces, por favor, no hay vuelta de hoja, porque ahí o tienen la respuesta con la que voy a alimentar, obviamente, el Classroom, cuáles son las respuestas, o en su defecto está mal la respuesta. Porque mis exámenes no son de preguntas abiertas, ¿ok? Entonces, no hay la posibilidad de que, tiene la idea, tiene la noción, no. Entonces, pónganse a estudiar, porque nada más tienen esta semana para estudiar. Ya para la semana entrante será el examen y yo les daré instrucciones la siguiente sesión de cómo van a ustedes a llevar a cabo la realización de ese examen. Yo les explicaré la siguiente sesión, ¿ok? Pero ahorita me interesa sobremanera que ya hayan empezado a estudiar, porque esto se los mencioné desde el ciclo, desde la clase anterior. En la sesión 5 se les indicó a ustedes que ya tenían que empezar a estudiar, para que ahorita ya nada más sigan estudiando con lo que yo les voy a complementar. Entonces, a estudiar, por favor, porque sí van a depender en una de sus calificaciones del examen, a entregar los trabajos bien, en tiempo y en forma, porque la otra calificación dependerá de esos 2 trabajos o 3 o 4 o los que se señalen, ¿ok? Entonces, es muy importante que ustedes cumplan con todo. Y siguiente, pasen asistencia en el Classroom, por favor, ¿ok? Tienen que indicarme presente, es decir, después, desde luego de entrar al Classroom, me tienen que poner ahí en el tablón presente, nada más un nombre y presente, eso es todo, para que yo pueda obviamente pasar el reporte,
de sus inasistencias o de sus asistencias. Les encargo, ¿ok? Por favor, tengan mucho cuidado con estos aspectos que les estoy indicando, ¿ok? Y que estén ustedes muy bien. Los veo la siguiente sesión.